Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien y cada vez mejor y mejor. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por permitirme estar en sintonía con tu presencia. Hoy tenemos a José Urruchi Ortiz. Él es español, es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Historia y escritor. Sus primeras inquietudes le llevaron a investigar en temas de demografía histórica y más tarde se orientó a la investigación en cuestiones humanas y espirituales, adentrándose en el espiritismo del que ha tenido y sigue teniendo diversas experiencias que hoy nos comparte. Vamos a dar la bienvenida a José. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Rosana por estar aquí contigo hablando y gracias a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias a todos y encantado de poderme dirigir. Gracias por tu confianza y contarnos tu experiencia que a todos seguramente nos sirve. José, bueno, ¿cómo empieza esta historia, andar en estos mundos del espiritualismo, donde empezaste a descubrir muchas cosas? Sí, bueno, empecé un poquito por una situación de una enfermedad, una gripe. Y bueno, anteriormente a la gripe yo tenía ya un tiempo en el que pues la muerte de mi padre me había removido mucho siempre, desde que falleció. Me pilló un poco joven y fue un poco traumático para mí, la verdad, porque yo acabo de venir del servicio militar y me encontré la enfermedad de mi padre que era terminal. Y para mí fue muy traumático aquello y tuve unos años un poco complicados después y con el tiempo pues no podía entender que una persona tan maravillosa como era mi padre, de estas personas increíbles en la vida, no porque fuera mi padre, es que era generoso con todo el mundo y conmigo pues tenía una vinculación especial y con la familia, pero con todo el mundo era muy bueno. El caso es que no podía yo entender que una triste enfermedad pasajera, como son todas, porque una enfermedad no es más que lo que somos nosotros, ni mucho menos. Y yo empecé a decir, no puede ser que por esto tan simple, una grandeza como era mi padre desaparezca. Y a partir de ahí empezaron un poco mis devaneos, primero con temas un poco paranormales, parapsicológicos, recorriendo cosas de mediums, empieza un poco muchas veces por ahí. No es la meta, ni mucho menos, pero sí que puede ser un punto de inicio que, bueno, te va diciendo, pues bueno, yo busco algo, ¿no? Y de ahí derivé bueno, lo más cerca que tenía era un centro espírita, cercano a mi ciudad, Miranda, en Vitoria, País Vasco. Bueno, pues me puse en contacto, tardé meses en poder estar en contacto con ellos porque, entre otras cosas, por la que me iba a acompañar, pues tuve una grave enfermedad. A veces las circunstancias negativas se aíslan, pero siempre es para bien. Se alían, pero es para bien. Bueno, al final, después de muchos meses, llegué. Antes de ir hablé un poco, el hijo era el presidente, pero ella, una medium brasileña, Hilda. Esta mujer era un poco el alma porque ella canalizaba unas energías muy potentes de sus guías espirituales. Bueno, pues hablé con ella, en principio ella pues me dijo, pues espera un poco porque si te pasa algo y no te puedo atender, porque aquí vienen los espíritus, son muy serios, si te pasa algo y te mareas o lo que sea, yo no te voy a poder atender, por lo tanto, espera que venga esta chica, Jusara se llamaba, también brasileña, las dos brasileñas. Es una familia brasileña con la que yo estuve de inicio. Había más gente, pero había mucha gente brasileña también. Bueno, el caso es que por fin llegué y ese primer día pues ya había otros dos medios. Una de ellas me dijo, pues tienes detrás tuyo una entidad oscura que está ahí, eso ocupa muchísimo espacio, justo detrás. Yo estaba en la mesa, porque había una mesa al final con libros y a mí me colocaron allí, puesto que tenía también, con esta gripe que te había comentado antes, había desarrollado como una psicografía. O sea, palabras, una noche de esta gripe, ya voy a hablar un poquito de eso para introducir por qué me colocaron en ese puesto. Bueno, yo no le doy excesivamente importancia, pero tiene su importancia, porque luego, a partir de esa noche, de esa gripe, pues han venido cosas que se han relacionado con esa noche de esa gripe. Es que hay que ver un poquito que todo está siempre hilado en nuestra vida. Todo es como Claro. una perfecta narración. Yo soy también escritor. Y ahí van encajando todas las cosas como en un puzzle, encadenadas, en sintonía,
para que al final se construya un poco lo mejor para nosotros. Bueno, en definitiva, la gripe. Una noche de esa gripe, pues estaba un poco yo como con ganas como de escribir. Quizá el haber escuchado los medios, todas estas cosas que algunos escribían, quizá llegó a alguna parte de mi inconsciente, y el caso es que yo me levanté con ganas de escribir y empecé a hacer como espirales, como alas de ángel. Alas de ángel. Yo lo asocié con los ángeles, fíjate, y era por la noche, las 2 de la mañana, 3 de la mañana eran. Y al final, después de tantas alas, de tantas elipses, de tantos círculos concéntricos, porque palabras no se definían, llegó 2 palabras, Coello y ángel. Yo lo asocié inmediatamente a que un ángel me estaba guiando, pero bueno, hay que dar la cosa. Y el nombre de Coello, que para mí también, luego al día siguiente ya no eran ya alas ni círculos concéntricos que se repetían, sino eran ya palabras simbólicas que luego tuvieron valor para mí. Por ejemplo, palabras como amor, merecer. Parece que yo ya había sufrido mucho en la vida, había pasado muchas cosas, circunstancias que, bueno, no vamos a entrar en lo negativo, pero toda una vida bastante, aparte del trauma de mi padre, muchas más circunstancias, pues hicieron que la vida hubiera sido un poco sacrificada y un poco dura y de lucha, ¿no? Y bueno, pues se ve que parece que la palabra merecer quiere decir que ya merezco un cambio, por lo menos. Merecer, amor, luz, creer, coello, árbol. El árbol en aquel momento para mí fue importante porque empecé a trabajar enseguida con el tema del árbol de la vida, que luego lo he descubierto y he estado también con el árbol de la vida de la Cábala. He estado también estudiando en ello, es decir, más adelante, porque he seguido una trayectoria. Es decir, lo del espiritismo de un inicio que has comentado al principio fue ese primer año. Luego han sido muchos años que, bueno, ya voy a seguir contando un poquito más despacio. Bueno, esa noche el tema de Coello Ángel, y por eso me colocaron para escribir. Pero bueno, en las sesiones a mí luego las mismas palabras se solían repetir, algunas más, palabras simbólicas que para mí me decían algo. Bueno, total que así empezó la cosa. Yo no me asusté porque me dijeran que tenía una entidad, había otros medios, 2 más. Con el tiempo, no sé por qué, al hijo de esta señora, de esta medium, le mandaron fuera, a Sevilla, lejos, empezaron a dejar gente, no podían acudir por problemas, o bien por clases, o bien porque enfermedad, o 2 personas estaban un poco enfermas. Total que nos juntamos solo 5 personas, 3 que venían de Portugalete, de Bilbao, la zona de Bilbao. Yo estaba cerca de Vitoria y me desplazaba a Vitoria en autobús. Bueno, y al final 5. Hilda, como Hilda no era tanto de hablar, sino era más bien de energías, era medium energética y se notaba muchísimo. Luego comentaré cosas realmente impresionantes y que hay que vivirlas, ¿no? Yo todo lo que cuento es lo que he vivido, es decir, y no tengo por qué inventar nada, porque no busco nada. Quiero decir que, bueno, pues siguiendo un poquito. Hilda y yo un día por un temporal, pues al final no pudieron venir de Portugalete, de Bilbao, y nos encontramos los 2 solos en la sesión. Pero claro, los espíritus son muy serios, a las 8 hay que empezar y estemos 2, pues hay que hacer las oraciones, las lecturas y luego los pases espíritas. Al final se hacen pases espíritas. Y ese día yo por primera vez, pues como allí la tendencia es también a cerrar los ojos y la gente veía luces, veía colores, veía cosas. Todo el mundo decía detrás que veía energías. Yo no había visto todavía nada, pero ese día vi enfrente mío a un señor de edad, ya un poquito de edad avanzada, si no anciano, pues ya una edad avanzada, en blanco y negro, y que, bueno, me sorprendió. No le comenté nada a Hilda porque, no sé, tampoco lo tenía muy asumido. Necesitaba quizá procesar un poco esta experiencia y ver un poco a ver qué podía ser eso, porque es que me apareció de repente. Y así se ha cerrado un poco los ojos, porque como estamos así, una especie de meditación y cierran los ojos, ahí es donde aparecen las cosas, con los ojos cerrados o sin apretar, ¿no? Un poquito. Y bueno, pues a la vuelta de 2 semanas yo iba cada 15 días, por obligaciones que tenía, pues todas las semanas era mucho, iba en autobús, y a los 15 días que fui, pues dije, pues mira, lo conté ya. Me había dado vueltas durante esas semanas a las cosas y dije, mira, pues vi un anciano, no sé quién puede ser, me resultó en blanco y negro, y una medium que ese día casualmente fue, y por lo visto había estado la otra semana, normalmente estábamos los 5, pero había veces que se añadían, dijo, ese anciano le vi yo el lunes pasado, que no estuve, debajo de la mesa.
Y llegamos a la conclusión, por el parecido con él, porque teníamos ahí los libros de Allan Kardec. Era un espiritismo que seguía la línea de Allan Kardec. Y bueno, pues los libros, está siempre en la portada el autor, que era un pedagogo, filólogo, que movió mucho para hacer conseguir unas claves éticas a todas esas mesas que se movían, que se levantaban de los espiritistas de aquellos tiempos del siglo XIX. Él hizo recogió a los principales medios del mundo, hizo como un trabajo, unos libros, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo. Esos 3 libros, y luego algún otro más. Hay algún otro más, hay más, alguna cosa más, pero estos son los 3 grandes. El caso es que la portada está de Allan Kardec y la asociación con que esa figura que vi yo y la portada era tremenda. Y ella lo confirmó, es Allan Kardec. Bueno, esa fue mi primera visión. Cercana, vamos a decirlo, a mí no me gusta ser serio con las cosas, no me gusta decir, bueno, cercana a Allan Kardec. Si ahí estábamos en esa sintonía, si estábamos pensando mucho en él y en sus libros, es fácil que aparezca algo, aunque sea como egregor, que aparezca. Claro. Y eso es lo que, ahí había una presencia de Allan Kardec. Eso es así. Bueno, esto para... Y luego ya, pues bueno, yo mi tendencia, pues yo como lo espiritual, yo he sido muy espiritualista. A partir de ahí me convertí en un verdadero espiritualista. Mi pasión por la literatura, la escritura, etcétera, aflojó para dar paso a esto. Sí, sigo todavía escribiendo, pero bueno, sigo escribiendo y ahora utilizo la escritura como servicio. Bueno, pero bueno, seguimos un poquito. Luego en la iglesia, pues la tendencia que tenía en el centro, pues es de cerrar los ojos y bueno, pues en la iglesia, en el momento de la Eucaristía, pues cerrar los ojos. Y ese primer día, pues vi como una pantalla de cine, vi como a unos niños con unas túnicas cortas, se les veía las piernas, unos cetros, mucho pelo, de color unos así un poco más claro, otros más oscuro, y algunos estaban como sentados. Esto hace ya bastantes años, ¿eh? Y bueno, pues estos niños los vi muy claro y había como unos colores, es decir, hay una luz allí. Luego lo he ido descubriendo, claro, ¿qué es? De momento yo no sabía nada. O sea, unos niños, salí de allí y puse a mirar un poco sobre la figura de San Nicolás de Bari, que la iglesia era en su nombre, en su honor. Y de San Nicolás de Bari, yo me informé que resucitó a 3 niños que habían muerto. Hay quien dice que cayeron en un árbol, otras teorías dicen que un criminal les asesinó. Bueno, es lo de menos. El caso es que les sanó, es decir, les debió resucitar o sanar. La leyenda dice eso. No sé si habrá alguna relación, pero bueno, desde luego que fueron lo primero que vi unos niños en la iglesia de San Nicolás de Bari. Puede que tenga algo que ver. Vamos a ser un poco también rigurosos, ¿no? Después de eso, pues ya me han venido muchas más cosas, claro. Después de eso, seguí viendo cosas. Sobre todo ya empecé a ver cómo esos... te he pasado unos símbolos que aparecen en el libro, que luego te comentaré. Pues bueno, esa especie de marcos, de grandes pilares marrones que enmarcaban a Cristo, a Jesús, que está, pues según está el púlpito, a la izquierda mía del púlpito, de frente, al lado del cura, donde da la homilía el sacerdote, pues está una escultura de Cristo con un fondo sobre una marquetería oscura. Esto es importante, estas cosas, porque luego veremos lo que pasa, ¿no? Y bueno, al lado de Cristo está, más a la izquierda está la Virgen, eso para más tarde. Bueno, pues Cristo le enmarcaba. Yo lo primero que veía son unos grandes marcos, una especie de cajón alargado con grandes pilares, marcos como un espejo, anchos, el fondo blanco, el fondo de Cristo se hacía blanco y se veía en el centro como un segmento ancho que era como la sombra de Jesús. Y ese cajón se cerraba a sus pies, pero se prolongaba alargando los laterales, las líneas verticales hacia abajo, y bajaba abajo hasta el suelo. Y había también era como un doble cajón, uno alargado y otro más estrecho abajo. Y eso ya se repetía, ¿no? Eso se repetía durante todas las... Sobre todo esto también es importante. A ver, José, permíteme para que te entendamos. Entonces, la figura de Cristo como la veían todas las personas, era una figura de Cristo con una especie de una escultura exacta. Y la parte de atrás, entiendo que también era como de madera, exactamente, labrada o algo así. Sí, una madera puede ser labrada, una madera oscura.
O una manera, o sea, una Oscuro, manera oscuro, oscura. una madera Ajá. oscura, un tono marrón, tirando a oscuro. Ok, Es una madera oscurecida, ¿eh? ok. Oscurecida. Estaba un Cristo El Cristo crucificado. está, es escultura, es de piedra, pero el soporte de Ah, atrás del Cristo es madera, en la pared. ok, ok, Es ok. importante este detalle porque todo un rectángulo de madera y en Ujú. él estaba Cristo, Ajá. como escultura. Y detrás hay una piedra blanca de la iglesia. Que eso también es importante porque luego me he dado cuenta, que ya comentaré después, por qué ese efecto. Es que allá hay una luz que llega en momentos especiales con mayor fuerza. Es Pero decir, esa luz, ¿es una luz que viene del sol o es una luz que tú ves? no, no, del sol, no, para nada. La iglesia está Ah, totalmente cerrada. Lo más que hay es una luz artificial de gran altura. Vamos a ver, es una luz en el plano sutil, ajá, claro, en eso es lo otro que plano etérico, en otra exacto. dimensión. Sí, 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 Por entiendo. lo que consigo yo ver Exacto. es, en principio, es otra dimensión. Luego voy a explicar un poco qué es esto, porque es que yo de primeras, ahora te puedo decir cosas, pero es que de primera yo no sabía más que veía, y como iba a este centro espírita, pues pensaba que podían ser algo relacionado con los espíritus. Pero vamos, tampoco lo veía así. No me encajaba. Bueno, pues es muy interesante esto que te digo, porque es sobre una marquetería oscura, con una escultura de Cristo y con una piedra alrededor blanca de la iglesia, empezó a marcarse Cristo. O sea, el eje central y que ese cajón, que la madera es oscura, se hace blanca, con un segmento solo, lo que es como simbolizando a Cristo, un segmento alargado de arriba abajo, es algo muy, muy importante. Y Claro. sobre todo que es que empezaron a aparecer al lado de este cajón, a la derecha, ángeles, devas ángeles, con túnicas rojas, sobre todo rojas, alguna verde, más tarde hablaré de alguna verde, roja sobre todo, a veces verde, y estos ángeles empezaron a mostrarme a veces otras cosas, o sea, ya días siguientes, estoy hablando de días siguientes. Por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención es un día que apareció un gran rectángulo, esto es como una pantalla de cine, y con una luz intensísima, con colores, de gradaciones de colores. Es un espectáculo, es muy bonito, la verdad, verlo. Bueno, pues ese gran rectángulo, en el centro tenía una gran cruz, y al lado estaba, a la izquierda, estaba la figura en rojo, con una túnica roja, de un ángel, que no puedo decir que sea masculino ni femenino, puesto que el pelo le tenía recogido. Es decir, era de pelo recogido, oscuro, más bien, y recogido. Bueno, estaba claro que Cristo era muy importante en el tema de angélico, y bueno, pues yo no sabía qué era, empecé a ver cosas, luego contaré alguna más, ¿no? Pero cosas todas muy significativas. Las formas estas que luego voy a explicar, por ejemplo, apareció una vez de repente un ángel debajo de una estructura con dos pilares marrones y debajo el ángel. Esa estructura luego ya contaré dónde la he visto, ¿no? Bueno, yo lo consulté todo esto, luego contaré más cosas que he visto porque son muy interesantes. Lo consulté en el centro espírita y dije, bueno, yo estoy viendo en la iglesia cosas, eso sí, sobre todo en el momento de la homilía, cuando se da el mensaje. Es que esto es importante porque cuando la luz cobra fuerza es en el momento de comentar el Evangelio. Va creciendo con el Evangelio. Yo al principio tenía fogonazos al principio de la iglesia, a la mitad, pero sobre todo, fijo, gran luz, mucho tiempo, la homilía. Vamos a ver, el mensaje. ¿Qué se nos está diciendo? La importancia del mensaje. Bueno, eso yo lo comenté en el centro espírita, y aprovechando que vino, después de 2 meses de ver cosas, de ver todo esto, en las misas que iba los sábados, era la misa del domingo, del sábado por la tarde, después de andar así un tiempo, pues lo comenté en el grupo. Y el presidente, aprovechando que vino de fuera, estaba lejos, vino una Semana Santa, ya me planté en Semana Santa, pues me dio una explicación pues, de los espíritus, de cosas así de este tipo, que a mí la verdad que no me convenció. Y pasados justo más o menos unos 2 meses, por esas fechas, después de Semana Santa, yo calculé entonces que eran 2 meses lo que había pasado entre que yo vi eso y descubrí qué era. Pues bueno, yo he trabajado muchísimos años, muchos años de profesor de institutos, de enseñanza secundaria, bachillerato. Y bueno, y en un aperitivo que teníamos ahí los profesores, yo hablaba muchas veces con una compañera que también tenía devoción por los temas espirituales y bueno, la comenté, pues mira,
Yo estoy, porque hablamos también en esa conversación de que ella conocía a un sacerdote que leía Laura y tal, bueno, y sobre eso yo empecé a decirle, pues bueno, yo en la iglesia veo muchas cosas y no sé qué son, no sé qué puede ser. Veo túnicas, veo con túnicas rojas, creo que pueden ser ángeles, puesto que yo tuve esa psicografía con un ángel Coello, pero bueno, no sé muy bien lo que es esto. En el centro no me han resuelto el tema porque espíritus no veo que sean para nada. Para mí no lo veo espíritus ahí para nada, veo que son otras cosas. Y ella me dijo, esto lo tengo yo en un libro que compré, que ya estará agotado porque lleva muchos años en una, no sé si dijo, una librería de, no sé qué me dijo, ya antigua, y me le trajo al día siguiente. Y yo en ese libro vi las formas y la explicación, las formas que te las he mandado, esos Sí. signos, esas geometrías que se cambian, ahí están, esas geometrías. Por ejemplo, ahí tienes el cajón este de aquí, de esta parte, es ese doble cajón que se hace, que puede oscilar según las iglesias, porque esto es una luz que luego hace los contrastes. ¿Cuál, José? Dinos El cajón, te lo voy a decir, el número, el dinos así, según número, las figuritas, de arriba hacia según las abajo. figuritas, mira, pues te voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al final, el último del vértice de la derecha, aquí hay como dos líneas, dos segmentos cortados por uno y luego por otro. Sí. Eso al revés es lo que se marcaba en el Cristo, por ejemplo. O, por ejemplo, este palo de aquí, del número abajo a la izquierda, en el extremo izquierdo, Ajá. hay como una especie de, como si fuera una herramienta de campo abajo, un eje horizontal y otro corto vertical. Ese fue el eje que yo vi debajo de él, una túnica roja con un ángel, por ejemplo. Es decir, todo esto está así recogido, pero luego hay que matizarlo en cada iglesia las formas porque esto lo crea la luz. Y esto que aquí parten como unos segmentos son grandes marcos, marrones rojizos, oscuros, y que marcan normalmente cosas blancas. ¿Y de quién es este O no libro? tan blancas, no tan blancas. ¿Quién hizo esta investigación en este libro? Bueno, esto es el libro que me dio esta compañera, donde también hay ángeles que recogió. Es un libro, se titula el libro las formación de las estructuras geométricas, la formación de estructuras que hacen los ángeles. Es un libro se titula las formas, la estructuración de las formas de los ángeles, que el título, bueno, tiene muchos libros, he leído muchos, pero es ese, ¿sabes? Es ese. En ese que te he mandado es el que se recoge. La estructura de las formas, ¿sabes? Espera un momentito. Tengo aquí el título apuntado. Sí, no te preocupes, las formas de los ángeles o algo así. Pero lo tenía por aquí apuntado, porque no sé por qué lo he olvidado. Ya Bueno, es la estructura de las formas de los ángeles. Sí. Y bueno, en definitiva, todo eso luego en la realidad aparece como, no como esos dibujos tan simples de cemento, sino aparece como grandes pilares, marcos, o sea, y que conforman esas estructuras, ¿sabes? Lo importante de eso es sobre todo la luz que hay allí y cómo van un poco afectando en el otro plano esa luz a los cambios y las geometrías que se producen. Es que date cuenta una cosa, que la luz está unida a los colores y la luz también está unida a las formas. O sea, al afectar a las formas, al retablo, al Cristo, hace una geometría, es decir, Dios geometriza el universo, todo es geometría. Einstein lo decía, Dios geometriza el universo, todo es geometría, todo es luz. Es decir, en este sentido, Vicente Beltrán recoge un poco las formas que él había visto, porque era clarividente, en algunas iglesias. Yo luego lo he visto de esta forma que te digo, un poco más con estos marcos que te digo, con estos contrastes de luz, de color, porque al final esta geometría es sagrada. La luz y el color van unidos, ¿sabes? Es una presencia. Exacto, una presencia. Eso es interesante porque quiere decir que a la hora de la misa hay ahí una presencia como una confirmación de que efectivamente la fe de las personas y el llamado a este ser amado que es el Cristo o Dios acude hacia ellos. O sea, hay una respuesta.
Sí, ahora recuerdo un poco mejor, es Los ángeles y la estructuración de las formas. El título del libro lo recuerdo, me ha venido ahora. Es que, claro, he leído muchos Ah, libros de él hace años. Estos hace años ya, porque luego he recorrido mucho, ¿sabes? Es que he recorrido mucho. Bueno, el caso es que con este libro encontré la explicación. Es así. Luego he visto muchas cosas, he descubierto por qué se produce todo esto. En realidad, el protagonista es Cristo. Es decir, hay una presencia, es que a veces ya no es cuestión de que yo siga la jerarquía eclesiástica ni un sacerdote. Es más, mira, te quiero comentar una cosa que sobre esto es importante y que a a mí ver. me parece importante. Por ejemplo, ha habido apariciones de la Virgen Marianas y aquí cerca donde yo a veces suelo estar en León y no muy lejos de León, en una aldea cántabra, está en el interior, por eso está ya más cerca de León. Bueno, no tan cerca, pero bueno, a unas horas, a 2 horas. Bueno, allá hubo apariciones de la Virgen Marianas a 4 niñas. 4 niñas que entraban en éxtasis. Igual has oído hablar de ese caso. Sí, sí, sí. Es que es curioso, ese caso que es tan conocido en América, aquí en España es increíble, no se conoce apenas. Y es que, ¿qué mensaje dio la Virgen que nos afecta un poquito a este tema? El mensaje que dijo la Virgen es que los sacerdotes tienen que cambiar, tienen que mejorar, porque están llevando a veces a la gente a la perdición. Ese fue uno de los mensajes que dio a las niñas. Hubo cantidad de testigos, cantidad de casos, las niñas se quedaban en éxtasis, no las podían ni mover, caminaban hacia atrás. Bueno, lo conoces el caso, es un caso Sí, súper... recuerdo, creo que inclusive había unos seminaristas, ¿no? Que fueron los que dieron del Wow, testimonio ahí de muchísimos. todo. Hay Ajá, muchísimos sobre eso, muchísimos testigos, muchísimos. sí. Yo lo he seguido un poco porque me interesa el tema de la Virgen, porque también tuve una visión de luz de la Virgen en la iglesia, que ya le comentaré pues cuando pueda, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama el caso de estas niñas para quien quiera buscar este caso? Pues los nombres, una era. O así, el A ver, caso en general, la es Virgen que de no sé qué, o dónde estaban, dónde se aparecía, porque yo no recuerdo. pues mira, una era Conchita, la principal niña, Ándale, ya con eso. Conchita, San Sebastián de Sí, Gravental. ándale, eso, ya con Eso. eso. Sí, Otra era Loli. Bueno, el caso es que vamos a la esencia del tema. Es sí. decir, ¿qué decían? Pues que los sacerdotes tienen que cambiar. No dijo la Virgen desaparecer, cambiar, actualizar. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizar el mensaje de Cristo, de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Pues actualizar la religión judía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Actualizar eso. No quiere decir que en la Eucaristía no haya una presencia de luz divina, de Cristo ahí. Están ahí los ángeles, hay por una protección. Yo lo he comprobado. Lo he comprobado. Y como yo, Vicente, que era clarividente, que hizo grandes trabajos. Curiosamente, mira, uno de los trabajos que hacía Vicente, tiene muchos libros, hablaba mucho de cuestiones del logos planetario, el logos solar. Y eso lo he descubierto que lo tenéis también en la obra de Cristo. Y a mí me chocó cuando oí las lecciones que tienes tú, Rosana. A mí me dijo, qué coincidencia. Lo mismo que decía Vicente Beltrán Anglada del logo solar, de la cantidad de entidades que hay superiores y que van conformando los mundos, esa evolución espiritual, y todo eso lo describía en sus libros Vicente. Yo es que seguí todos sus libros. Y la confluencia con la obra de Cristo ahí es clavada. Por ejemplo, bueno, voy un poco tal grano. Es decir, hay una presencia de Cristo, pero no es que yo tenga que defender al sacerdote, que por cierto, cuando el sacerdote está más centrado, porque la respuesta angélica es en función de la sinceridad, de cómo se haga de correcto el acto. Yo, por ejemplo, he visto días en que el sacerdote se ha desviado un poquito porque estaba pensando en la procesión que viene después y en el rito o en cambiar a los titulares de la cofradía, cosas así, y se ve que hay menos intensidad de luz. Yo, por ejemplo, tengo bueno, luego hablaré un poquito al final de mi novela, pero tengo mi última novela, esas más encerradas, que va un poco de Cristo, por decirlo así, ¿no? Yo regalo a los vecinos del pueblo la novela y a mucha gente la regalo porque quiero que la gente, lo que a mí me ha servido, toda esa experiencia de muchos años que la he reunido ahí, que la aporte, a ver si puede resonarle a alguien. Bueno, pues estaban con mi libro leyéndolo y me hablaron de él, y ese día hubo muchísima luz, porque la gente estaba con otra autenticidad ese día, con otra sinceridad, con otra devoción. Con otra devoción. Claro. Es decir, lo importante en cura es que levante esa devoción y para eso la tiene que empezar por tener también en profundidad él. Sí. No es Fíjate, cuestión de criticar a ningún cura ni a nadie, porque cada uno hacemos lo que podemos y estamos como estamos, pero hay
hay sacerdotes muy buenos y les hay regulares y les hay pues, que están un poquito pues, más en automático. Actualmente se sataniza mucho a la Iglesia Católica y bueno, lo que me estás queriendo decir es que Cristo está para todos, que Cristo está para todos y que igual su luz los ilumina a todos, ¿no? Entonces, hay muchos caminos y hay muchas casas. Jesús está para todos, está un poco por encima de todos. Jesús está por encima, como el milagro que hizo estar caminando sobre las aguas, por encima de las aguas. ¿Qué son las aguas? Las aguas son nuestras emociones, que nos movemos en un mundo emocional, en un mundo que un poco nos engaña. Y Jesús estaba por encima, es decir, hay que vivir la vida con consciencia, una empatía consciente. Y no desarrollar la emoción, sino el sentimiento profundo, que es compasión. Pero una compasión consciente, es decir, yo estoy a lo del otro y entiendo, comprendo, pero tampoco caigo en el sufrimiento del otro. Es una empatía consciente. Es decir, Jesús nos marcó el modelo, el camino. Yo soy el camino, eso dijo. Y seguir a Cristo es un poco entender y actualizar en cada momento su mensaje, que es lo que estáis tratando de hacer en tu canal, en vuestro canal. Y vais bien en ese sentido, vais bien. Ahora, eso no quiere decir que haya que despreciar a nadie. Quiero decir, de hecho, yo voy a la Eucaristía porque me parece que allí hay una presencia y sobre todo en el momento del mensaje, porque Jesús, ¿qué hacía? Hablar a las gentes, a las masas. ¿Y qué hacía? Intentaba llegar a todo el mundo. O sea, intentaba hablar. ¿Y qué actualizaba? La religión judía, la mística judía. Hay quien dice que Jesús era un rabino cabalista. Bueno, era un sabio que entendía a la perfección que había que actualizar el judaísmo y que había que llegar a las mujeres. Es decir, por ejemplo, en estas homilías, hablando ya de la Eucaristía, ¿no? Por centrarnos un poco ahí, cuando hace poco aquí en el pueblo vino un diácono que era un sacerdote, pero el hombre levantó a la gente. Es decir, con lo que di con la homilía, no la dio desde el púlpito, que es lo que se suele iluminar, la zona donde está trabajando el oficiante, es donde se ilumina, donde llega la luz, todo lo que está alrededor. De eso ya habría mucho que hablar sobre todo lo que veo, ¿no? Pero en ese momento él lo hizo desde el altar, porque hizo una ceremonia distinta. Como no es sacerdote, pues habló desde el altar, de otra forma, una misa simplificada, no es un sacerdote, ¿no? No está consagrado. Bueno, pues levantó mucha luz y fue en la zona del altar. ¿Por qué? Porque desde allí habló, desde allí hablar es importante. Hablar es importante. Y cuando un sacerdote pues, no está tan centrado, pues siempre hay luz en la homilía. Hasta el más simple de las homilías, de los discursos, tiene luz porque se respeta todo. Pero cuando hay más devoción, más sinceridad por parte de los fieles y más profundidad en el oficiante, que puede ser un diácono, puede ser alguien, cualquier persona que esté preparada, una mujer, un hombre, da igual. Es que los errores que nos cerramos en mente. Y con la mente cerrada, pues no llega lo superior. Lo superior llega cuando estamos abiertos. Podemos hacer un trabajo. Sí, y esa luz la ves enfrente, donde está el sacerdote, donde están las figuras, y hacia la gente, ¿puedes ver algo? ¿Hacia la gente? Ajá. Bueno, hacia la gente, no, la luz está en el altar, la luz está enfrente. al fondo, es una pantalla. Yo a veces he visto, por ejemplo, al principio, ya te comenté también, vi cómo la iglesia se prolongaba y aparecía un claustro con arquerías a la izquierda y una inmensa luz que entraba por las arquerías, por ejemplo. Otras veces ha sido una iglesia más oscura, con bancos como de frente a los nuestros y con gente asistiendo, por ejemplo. Pero lo normal, luego cuando se normalizó la cosa, ya no fue ver estas cosas tan espectaculares de inicio, sino ya un poco cómo se geometriza, cómo la luz, el color, todo eso, cómo se va cambiando, alterando, sutilizando los colores, las luces. Es que la luz, el color y la geometría es un poco lo que hace ahí la luz en el otro plano. Es la presencia, es todo uno. Dios geometriza. La luz y el color y la geometría están unidas. Y eso es lo que ahí se mueve. Yo me costó descubrirlo. Y ahora, luego sobre todo esto, a lo largo de los años, he vuelto a ir, por ejemplo, a la Catedral de León. Y allí hay mucha luz, porque las vidrieras son maravillosas, son de las mejores del mundo, del arte gótico. El interior, el exterior es impresionante, son todas grandes torres. Pero el interior son las vidrieras de pintura impresionantes. Entra muchísima luz. Y allí la luz coge unas fuerzas también muy
preciosa, la verdad. Luego, como está el órgano, incluso a veces el órgano levanta una barra horizontal de azul color eléctrico que sube de abajo arriba. Eso es típico también en los conciertos de música. Kandinsky decía que los conciertos son todo colores. Es sinfonía de colores, decía Kandinsky, un pintor de arte abstracto. Bueno, pues lo que decía, pues a veces incluso solo con las palabras del sacerdote, esa barra que no es lo normal, la he visto levantarse de abajo arriba, horizontal, bastante ancha, de azul eléctrico, la he visto con las palabras del sacerdote, y la he visto también en San Isidoro de León, que es una iglesia que la cripta con las pinturas son de las más importantes del arte románico, de España y de Europa y del mundo, ¿no? Porque el románico es un poco del mundo. Es decir, en esa iglesia también he visto muchas cosas interesantes. En la catedral ha sido también impresionante. Y luego en la misma iglesia del pueblo, pues también los matices son muy especiales y bueno, hay muchas cosas que comentar que son impresionantes. Por ejemplo, ahí donde la luz más actúa es donde habla el sacerdote, que es en el púlpito de la derecha, ¿no? Y al fondo hay una marquetería que es de color claro, un marrón claro, no es oscura, es clarita. Pues ese claro de la marquetería se convierte en azul claro. Y las piedras blancas, porque luego he descubierto, a raíz de esto, que las piedras blancas son lo que se hace los grandes marcos. O sea, el Cristo de San Nicolás de Bari de Miranda está enmarcado por la piedra blanca y el interior de esa marquetería oscura lo que se hace blanco. Hay como una transformación en el otro plano más sutil de los colores y las formas. Hay una geometría, un color y una luz. Y eso, por ejemplo, en la iglesia del pueblo se ve muy claro, porque a la derecha también las piedras blancas se hacen marrón rojizo. La puerta marrón de la sacristía se hace blanca y las piedras que rodean la puerta se hacen marcos marrones. El altar blanco se hace rojizo, marrón. El púlpito blanco se hace rojo y el sacerdote de túnica blanca, cuando va de blanco, se hace rojo y se distingue la tablita esta donde se sostiene el libro del Evangelio. Esa tablita de madera se hace una franja blanca, que a veces cuando la tela no llena todo el púlpito y queda algo de madera vertical, la franja se hace también vertical y se hacen como dos franjas, una horizontal y otra vertical, dos franjas blancas. Es decir, esto es una transformación con matices. Y bueno, ahí están un poco las estructuras de muchas formas que aparecen, porque a veces aparecen escalones según la iglesia, como ¿dónde está la piedra? Es que claro, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está el altar? ¿Cuál es el color? Porque cuando, por ejemplo, la tela del púlpito, que la cambian según la época del año eclesiástico, ¿no? Pues si es, por ejemplo, una tela de color rojo, pues se hace verde. O sea, es decir, si el cura va de rojo, se hace verde. Si va de blanco, rojo. Si el cura va con otra túnica, cambia también los tonos a más amarillento. La cabeza del cura siempre suele ser blanca, por ejemplo, suele reflejarse. Es decir, eso es una cosa que crece en la medida en que hay más profundidad, más devoción, más fervor en los fieles y en el sacerdote. Es decir, se ve más fuerte en todo eso. Puede ser más débil o más fuerte según el día, el momento y sobre todo, por eso coge mucha fuerza la homilía, porque luego la consagración también vuelve a recuperar fuerza. Y sobre todo cuando el sacerdote dice algunas palabras. O a veces hay grandes fogonazos de unos segundos con una petición o nombrar alguna cosa y aparece algo especial. O sea, es que eso yo lo tengo todo recogido porque lo iba apuntando a lo largo del tiempo. Lo iba recogiendo en una agenda y tengo recogido todas las formas que iba viendo, colores, cambios y todo eso lo he ido apuntando. Ahora te estoy hablando un poco lo más importante, ¿no? Claro. Oye, y José, ¿y tú sabes que hay en la metafísica los ángeles tienen unos rayos, unas luces que ellos dirigen y cada uno tiene su color y cada color tiene un significado? Sí, seguramente. Sí, eso seguramente. Ajá. Yo, en eso, los libros de Vicente no hablaban tanto de sus significados, pero seguramente que tienen, es que ellos, los dibujos que te han pasado eran de colores, Claro. de luces, de energía, es otro plano, es otro Claro. cuerpo de luz, es otro plano más etéreo, no es tan densificado como el nuestro. Claro, no, te pregunto porque, digo, a lo mejor, no sé si has tú
querido descifrar esos colores, ¿no? El lenguaje de los colores, porque pienso que debe de ser un lenguaje. Hombre, los colores es que yo lo que veo es esa transmutación. Es decir, cuando hay, por ejemplo, en la Catedral de León, es muy característico que ese cajón que te he hablado de San Nicolás de Bari, que hemos visto en el dibujo, se repite en la Catedral de León en el retablo. ¿Por qué se repite? Porque está la Virgen y debajo tiene unos angelitos. Pues cuando está sobre todo en momentos de la consagración, que va la luz más a esa zona de fondo del retablo, aparece un cajón como el de San Nicolás de Bari de Cristo, pero ahora con la Virgen y los angelitos. Y que desciende, ese cajón es alargado en la Virgen y los ángeles, se corta y sigue para abajo con el sillón donde se sienta el obispo cuando da las misas, que también detrás de ese cajón del obispo, hay arriba, detrás de la cabeza, hay una marquetería clara, hay una madera clara. Bueno, esa madera se hace blanca casi. Y la piedra que rodea también de la catedral, a esa madera se hace un gran marco que sigue con el cajón de la Virgen y que se ha cortado por la piedra blanca que hay entre la Virgen y entre los angelitos y la marquetería del obispo. Es decir, ese corte de piedra es lo que enmarca, lo que hace el cajón. O sea, la piedra blanca es la que cierra a la Virgen y a los ángeles y abre el marco del cajón de abajo de la silla del obispo y de la marquetería del obispo. No sé, es que esto explicarlo es complicado, pero es más o menos así como te digo. O sea, se hacen estas formas, son como, por ejemplo, alguna vez que voy ahora a la iglesia de San Nicolás, porque ya hace años que no vivo en Miranda, hace bastantes años, cuando voy ahora es aquel cajón que era tan alargado, pues ahora ha cambiado un poquito. Y ahora sigue lo de Cristo y está como en un gran espejo. O sea, la piedra blanca ha hecho como un gran espejo y el cajón ese de abajo alargado que había tantas veces que lo vi, tantas semanas, ahora ha pasado muchos años. Ahora se ve ese gran cajón de Cristo y blanca el interior donde está Cristo. Eso es lo que he visto últimamente allí. Es decir, hay cambios. No todo es permanente, porque en ese mismo doble cajón de San Nicolás, al final aparecía también una barra horizontal roja. Son formas, colores, geometrías. Es geometría un poco sagrada, luz, color, Claro. sagrada, que reflejan esa presencia. O sea, todo esto, ¿a qué me ha llevado? Ya hablaré luego de la Virgen un poco, porque también tuve experiencia con la Virgen, pero sobre todo me ha llevado pues, a trabajar en la dirección yo he recorrido no solo el espiritismo, eso fue el primer año, luego me dediqué a los libros de Vicente, de ahí derivé la escuela arcana, a la teosofía y sus libros, estuve tiempo con todo eso, después derivé hacia la Kabbalah. También he conocido las letras hebreas, la meditación con ellas, medito con ellas también. Después he pasado a recorrer la mística cristiana del Oriente, sobre todo de la Filocalia, del monte Athos y toda esa zona de Grecia, porque allí estuvieron muchos monjes que tienen muchos textos muy importantes, con grandes mensajes, porque meditaban respirando como los yogis. Tenían también unos mantras basados en Cristo. Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí. Este tipo de cosas. Y estaban repitiendo y respirando y así, y tenían sus textos, sus escritos. Bueno, en base a todo eso hay cantidad de textos, de literatura, que yo he ido profundizando un poco en ella y de todo eso, eso es lo que me ha servido con todo lo anterior, más esto lo he llevado, porque yo todo esto lo trato de dar vida. O sea, que se haga vida para que la gente lo tenga cerca. No solo el que va a un ensayo espiritual o filosófico, sino llevado a personajes, a experiencias. Lo que yo he integrado, porque yo esto lo he ido integrando, es experiencia, no es... Me llama la atención a mí. Para mí es un cambio de vida, un equilibrio, una armonía. Es otra cosa. O sea, estoy en el camino, pero es un cambio de vida. Eso, una vez que eres consciente de lo que eres, hay un cambio de vida. Bueno, pues todo esto yo lo llevo a los diálogos de la novela, para que la gente lo entienda. Y esta labor, por ejemplo, la segunda parte de un monje, que a uno de los personajes de la primera parte, que es una sabiduría más general, le hace con su sabiduría, le hace que encuentre un poco el camino en la vida, que estaba muy perdido. Bueno, es decir, yo esto lo trato de llevar un poco para la gente, para que le sirva, para que le resuene. Y, por ejemplo, eso está en mi novela Almas Encerradas, que es la que he trabajado y donde concentro un poco toda esta sabiduría llevada a personajes, ¿sabes? Es un poquito... Ok. ¿Esta novela la encuentran en Amazon?
Bueno, Yo sobre todo, en la red. también, sí, también está en Amazon y está en más sitios, en muchos sitios, y sobre todo he puesto especial interés porque yo no persigo, y te lo digo sinceramente, ningún beneficio con esto, con la novela ni con lo que escribo. Lo he puesto sobre todo el libro electrónico que vale 2 euros y pico para que lo lea la gente, no con el fin de vender ni de... No, en este caso es un trabajo de servicio para mí. O sea, yo también en esta obra me baso mucho en la psicología profunda, transpersonal, y está la mística de Cristo sobre todo, y hay también una parte que es buscar el lado psicológico también, para hacer ese trabajo psicológico. Y es lo que, por esto es lo que me decanto. Bueno, pues hay que hacer eso, porque una vez que llegamos a ese trabajo y que va bajando esas emanaciones, esa lluvia energética de lo superior, entonces es cuando ya pasamos a la tercera fase de estar en estado permanente de presencia de Dios, o por lo menos ya empieza a ser más, no permanente, pero sí por lo menos cada vez más. Es un poco la línea de trabajo que han hecho los místicos, que se hace desde la psicología transpersonal, desde la filosofía sapiencial también, es reconocer el ser, el fondo que somos. Es decir, todo esto nos tiene que llevar al Cristo interno que tenemos y que está en nosotros, y que está en la Eucaristía y está en nosotros, pero que lo mismo que está en la naturaleza cuando paseamos por el campo, está también en el sagrario. Y de hecho, uno de los mensajes que dijo la Virgen de Garabandal es que tenemos muy dejado el sagrario. Por ejemplo, daba otro de esos mensajes, aparte de decir la necesidad de cambiar en los sacerdotes, hablaba un poco de que dejamos muy solo a Cristo en el sagrario. ¿El sagrario qué es? ¿El donde está sí, la hostia? Exactamente, el fondo, del fondo donde está el ácido, donde tiene allí la sagrada forma. Dejamos un poco solo a Cristo, porque Él se hizo cuerpo y sangre. Y eso que dijo Él, pues aparece por eso en las Eucaristías, porque esa luz, esa presencia de Cristo sigue estando ahí. Y hay una protección angélica. Lo que decía Vicente Beltrán en sus libros es la protección angélica que se consigue en las iglesias, porque hay ángeles trabajando y respondiendo. Son respuestas a los fieles. Y bueno, ese silencio que se consigue en las iglesias, eso hay un trabajo también angélico. Yo he sido profesor muchos años y nunca he conseguido ese silencio en las clases. En la iglesia yo siempre les he dicho, oye, cuando vais a la iglesia, mira qué silencio, y aquí qué es lo que pasa. No conseguimos nunca... Bueno, ahí hay una ayuda angélica también para que se consiga ese respeto, que ese respeto a veces nos falta. Una cosa que te quiero decir que es importante de cara un poco a que la gente entienda lo que yo veo en estas cosas, ¿no? En la Eucaristía. Es que no solo es cerrar los ojos y ver, necesito que los ojos estén plenos. Es decir, yo cuando no llevo las gafas, llevo las lentillas. Y tengo que ir a la iglesia con las lentillas, porque si voy sin las lentillas, aunque cierro los ojos, no veo todo eso. O sea, queda borroso y queda... O sea, para verlo perfecto en esa gran pantalla de cine, las lentillas. Y también ahora lo veo con las gafas, también con las gafas. Pero con las lentillas, en aquellos tiempos que empecé era perfecto. Ahora también he conseguido que sea igual con las gafas de conducir, sobre todo, que son de más lejos. Cuanto mejor veas, mejor. Cuanto más... Los ojos físicos son necesarios para el ojo, para ese tercer ojo más espiritual. O sea, también los ojos físicos sirven de instrumento, como nuestro cuerpo sirve de instrumento al alma que somos y al espíritu que somos. Claro, claro. ¿Tú desarrollaste esto en ese centro espiritista? Bueno, tú ya hacías, tenías escritura automática, según lo que nos dices, ¿no? Sí, pero pues, ¿te enseñaron en el centro espiritista a desarrollar? No, lo me desarrollaste tú. surgió, Te surgió. Ya te dije, con la gripe aquella, una noche me levanté, escribí lo que te he comentado, Coello Ángel, y curiosamente luego lo que he tenido con el tema angélico. Porque es que luego el tema angélico, aparte de Vicente Beltrán en Clara, lo encontré muy bien entendido y explicado en la Cábala, la mística judía. Ahí hablaban mucho de la importancia del tema angélico. Para Vicente Beltrán los ángeles construyen todo y existen desde los devas superiores a grandes arcángeles, seres, hay como una jerarquía, una escala también los ángeles, hasta los devas inferiores de los pantanos, de los humedales y de la propia negatividad. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfadamos y nos llega agresividad, hostilidad, cuando nos llega todas estas cosas, que hay gente que lo detecta con una vibración en el oído izquierdo. Eso lo dijo un psiquiatra en Bilbao y yo lo escuché en una conferencia y luego lo he descubierto en mi mujer que reconoce esa vibración. Pero bueno, aparte de ese tema, ¿no? Lo mismo que hay unas fuerzas positivas, también hay unas fuerzas que se mueven negativas y que hay como ángeles inferiores o devas inferiores que refuerzan esa negatividad y se forman como egregores oscuros
Y cuando uno, por ejemplo, entra en agresividad o en enfado, a veces hace cosas todavía peores porque atrae egregores de energías muy negras, muy negativas, el mal, en definitiva, que está por ahí y que lo hemos creado nosotros con nuestros pensamientos, con ir en automático. Por eso hay que empezar a despertar y a ser constructores del bien, que es para lo que estamos. Estamos para llegar a ser, y eso lo explico muy bien porque lo he trabajado mucho este tiempo, a ser otros Cristos, porque seguimos el camino y el modelo de Cristo. Que Cristo está en nosotros. Yo cuando hago las cosas, por ejemplo, en esta novela, yo siento que alguien ha actuado en mí. O cuando hablo, muchas veces, alguien actúa en mí, alguien se expresa en mí, no soy yo el autor. Llega un momento en que tú concibes las cosas como que alguien te está llevando. Yo, de hecho, desde que empecé con mis experiencias y las he ido integrando, todo lo que he recorrido, es como si me fuera llevando. Quería explicarte una experiencia que tuve muy interesante, Sí, porque no te he comentado la fuerza que tenía Hilda con sus guías y la energía que recibía, porque después de las oraciones, de la lectura de libros, su debate, al final teníamos los pases espíritas. ¿Qué son los pases Bueno, los espíritas? pases espíritas son con las manos, Ajá, alguien, un medium que es canal de energía, sí. de guías superiores, guías que tienen buena energía, y eso lo he comprobado yo, os puedo contar alguna cosa de esto, que a mí me parece importante, porque yo también ahí comprobé la energía que se movía allí, y íbamos ya Claro. pocos, y cuanto menos gente íbamos, más fuerza había. Por eso digo yo que en una iglesia, cuando van los adecuados, cuando, por ejemplo, cuando vas a la iglesia el día precisamente del Domingo de Ramos, que va cantidad de gente por ir, por cumplir, pues se pierde fuerza. Cuando está la gente distraída, masificada, pero cuando van los pocos que van concentrados, que van más centrados, es buscar nuestro centro lo que tenemos que buscar. Bueno, pues como te comentaba, pues ella canalizaba a la hora de los pases, pues son darte con las manos, hacerte así con las manos. Es ir dando con las manos en la cabeza, nos daba en la cabeza con las manos, nosotros primero sentados, yo empecé a notar una energía, un hormigueo por la cabeza. Eso desde los primeros días. Y luego también al final, ella se colocaba al final del salón y nosotros pasábamos al centro y nos daba de pie, cada uno de nosotros, nos daba por detrás, primero por delante, nos daba así con las manos, ella hacía así, y ella entraba como en trance. O sea, se la veía transformada. O sea, era una transformación. Y eran que su guía mandaba una energía impresionante, porque luego ella la daba, era un acto de generosidad. Bueno, primero nos daba por delante y luego por detrás. Yo normalmente, pues lo de la cabeza es lo que iba sintiendo, pero en una ocasión, un día, noté cuando me daba por detrás, que yo estaba en el centro, me tocaba a mí en ese momento, era un ratito, 2 minutos. Cuando me daba por detrás, así con las manos, que ella no paraba haciendo gestos, ¿no? Estaba como en trance, pero un trance muy inteligente y dirigido, pues noté como si yo flotara, como que los brazos como plumas se me elevaran para arriba y estuviera como ascendiendo, flotando, con las manos como alas y con un gran bienestar. Es decir, yo que reconozco en esto. Reconozco que nuestro verdadero ser es bienestar, es felicidad, lo que os decía, somos alegría, felicidad, amor, pero lo tenemos oscurecido por todas estas capas. Cuéntanos sobre la Virgen, ¿qué pasó? Bueno, yo suelo ir a la iglesia regularmente, porque regularmente es cuando hay la presencia de los ángeles. Es decir, yo he ido a un entierro y en un entierro no hay nada, todo está apagado. Es decir, no nos pensemos que yo nada más entrar veo todo ya encendido, no. Tú vas a una iglesia, yo ahora voy al pueblo y no se enciende hasta que no hay una cierta actividad. Por ejemplo, las lecturas, empieza a haber algo, empieza a haber luz, las mujeres que leen, las chicas, hombres, pues el pelo, por ejemplo, si es oscuro se les hace blanco. Ellos también hay transformaciones, ¿eh? No solo en el cura. Transformaciones que yo lo tengo todo esto registrado, pero claro, no hay tiempo para tantas cosas. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿tú a qué crees que se deba eso? ¿Que haya algún ser angélico que esté ahí cubriéndolos o que ellos mismos se transforman? Yo creo que hay una luz de ángeles superiores que trabajan para Cristo. Todo está en la figura de Cristo. Los ángeles trabajan para Cristo. Sí. Para el Cristo. Que el Cristo, también otra cosa que hay que decir importante, es que el Cristo lo asociamos a una religión. Y es que el Cristo está en todas las religiones, porque el Cristo es algo superior que lo mismo ha estado en el Buda, como ha estado en Krishna, como ha estado en el sufismo, que yo también he tenido lecturas de sufismo que me han parecido una maravilla, el sufismo del Islam, que es la mística islámica, por ejemplo. Decía, bueno, en los entierros suele estar todo apagado, solo en momentos determinados de la Eucaristía
la homilía sobre todo es cuando la luz, esa luz crística, porque a fin de cuentas es una luz crística, esa luz superior, es la que va creando las formas, pero respuesta a un ángel superior, que es el que hace de elevada integración espiritual. Bueno, todo eso es lo que se va conformando, pero un entierro, por ejemplo, o antes de que empiece la homilía, que hable el sacerdote, la luz va creciendo, en el Evangelio va aumentando, las lecturas va aumentando un poco, sobre todo el Evangelio empieza a ser mayor, y la homilía ya cuando se hace espectacular, normalmente. O luego la consagración, o determinadas palabras de sacerdote. Bueno, en un entierro está la cosa apagada, no hay luz, está pues, como cuando cerramos los ojos y no vemos nada en la oscuridad, ¿no? Bueno, pues fui a un entierro y en aquel momento vi algo un poco no tan positivo. En aquel entierro lo que apareció es una señora muy grande, con una cabeza bastante grande, una melena, una señora, y que estaba como de perfil y se volvió como burlona hacia mí. Esa es la única cosa un poco no tan positiva que he visto. Era un entierro. Es que claro, allí no había las formas de las misas normales, ni por ver algo que también del astral, por algo del astral, que no siempre, es que no estamos rodeados de todo luz, sino también tenemos las fuerzas que trabajan en el astral. En este caso tampoco vi negatividad, pero sí, cuando uno parece que te observa, me sentí observado, como un poco, como aire un poco burlón, pues en un entierro no parece tampoco eso respetuoso, positivo tampoco es. Okay. Y en este entierro, pues ya te digo, fui por investigar, porque yo no le conocía al del entierro. En este caso no conocía a la persona que se falleció, era por comparar lo que es la liturgia normal de un domingo, un sábado va al domingo, y un entierro. Y no vi nada de luz. Es decir, también yo tengo que familiarizarme un poquito con la iglesia. El primer día, lo que pasa es que en esa iglesia iba todas las semanas, estaba familiarizado a tope. El primer día igual no veo, quiero decir, puede pasar. Tengo que familiarizarme, ir un par de veces. A veces me pasa la primera, ¿sabes? También, ¿eh? Muchas veces es la primera vez. Bueno, el caso es que en ese entierro nada. En los entierros, a todos los queridos, nada. Todo está apagado. Ahora, una vez fui a un entierro, que estaba la iglesia llena, era una persona muy conocida, una persona quizá apreciada por los que estaban allí, no sé. El cura habló también de ella, se ve que conocía a la familia. Y mientras hablaba el cura, ya os he comentado al principio que al lado del Cristo de San Nicolás de Bari de Miranda está la figura de la Virgen como fiel de frente está el Cristo, a su izquierda la Virgen. Y luego a la derecha el púlpito del sacerdote y luego el altar en el centro, ¿no? Digamos que la Virgen está como en la nave lateral, no está en la nave central. Es decir, por lo tanto yo ese día estaba la iglesia llena y se me llevó a colocarme. Yo digo, ¿por qué se me llevó allí? Porque ha sido el único día que he visto en la Virgen este efecto tan enorme. A la otra nave lateral, de la otra parte es una iglesia grande y justo en diagonal con la Virgen, en diagonal, a media iglesia. Y cuando hablaba el sacerdote, empezó a desplegarse una luz blanca tremenda, brillante, que llegó a ocupar hasta buena parte de la zona esa de la iglesia, se extendió hacia el centro y bueno, fue algo que a mí me dejó impresionado, la verdad. No esperaba en un entierro. Yo luego deduzco que esa mujer, yo sabía que era muy religiosa porque aquí sí que conocía a la familia y sobre todo a esta mujer, la conocía, pero yo deduzco que sería también devota de la Virgen, porque fue la Virgen el efecto que cogió allí impresionante, la verdad, fue impresionante esa luz blanca. Quizá por eso también yo estoy muy inclinado hacia el tema de la diosa madre, de la Virgen, del aspecto femenino, que también puede representarlo María Magdalena, un poco con Jesús, ¿no? Pero quiero decirte que ese aspecto femenino, la diosa madre, yo también le tengo, es decir, para mí, si sigo a la Virgen es dentro de esa diosa madre, de la Virgen, y que creo que debe haber unidad en todas las tradiciones espirituales, que al final todo es uno, lo superior todo es uno. Eso es. ¿Y has ido a alguna mezquita o alguna sinagoga a hacer? Pues no he tenido la ocasión de ir a mezquitas, pero también te digo que Vicente Beltrán Anglada en su libro, en este mismo libro que te he pasado parte de ello, y que yo le leí en su completo, sus textos explica todo esto, tiene un apartado donde explica lo de la liturgia de la iglesia, unas páginas, y también dice que esto se produce en cualquier liturgia islámica, en una mezquita, o hebrea, una sinagoga. Es decir, que es en la liturgia. Yo ya te comenté que también he tenido experiencias en la música.
en música clásica. O sea, también los ángeles, también en la música hay ángeles que están allí. Determinados ángeles están allí. Y yo me acuerdo de un concierto de jazz de música de Nueva Orleans, que por cierto es que la gente ese día tenía un fervor impresionante. Yo me quedaba alucinado, porque yo había asistido a jazz, pero en la calle, así en un sitio cerrado, nunca había estado, ¿no? Pero la gente era de un club de jazz que había en Miranda, y sigue habiendo, sigue estando. Y estaban entusiasmados con esa orquesta que hacían la música de Nueva Orleans, de los negros de allí. Y era, la verdad que la gente lo vivía. Pues esa gran pantalla de la iglesia aquí era una gran pantalla donde yo veía la silueta de negros, de personas de color, altos, y como que estuvieran en una sala de baile o algo así, ¿sabes? O sea, eso lo vi en la música. Normalmente en la música no he visto nunca tanto. Eso sí, siempre hay colores, líneas de color. Kandinsky decía que era una sinfonía de colores. Es decir, hay colores, yo lo he visto. La barra esa azul que se levanta en la Catedral de León, por ejemplo, o en San Isidoro de León, también la he visto. En la música se levanta siempre. Es una barra horizontal de color azul eléctrico ancha y que va subiendo un poquito. Aparece en determinados momentos con la sensibilidad más, con un pianista, Hombre, música ruidosa no. Eso no levanta. Yo no lo veo, no lo capto. Sí. Yo no, en ese plano no llego ahí. O sea, tiene que ver con una elevación de la vibración. Tiene que ver con una elevación de la vibración. Sí, sí, tiene que ver con la vibración, claro. Con la vibración, pero elevada, pues cuando es una vibración baja, eso no aparece. Sí. Por eso es tan importante que elevemos nuestra vibración. Es posible que en los entierros no lo veas porque hay tristeza, porque hay miedo, porque la gente se siente abandonada, porque hay unas vibraciones que no son precisamente las más lindas por la misma tristeza, ¿no? Y en cierta forma también como que la fe se ve opacada. Exactamente. Si es que nosotros cuando estamos en automático, cuando estamos con nuestras emociones, con envidia o con ira o con comparativa, cuando estamos en automático, inconscientes, pues tampoco canalizamos, tampoco nos abrimos a lo superior, nos cerramos. Si nos cerramos, pues nos manipula lo de fuera. En un entierro vivimos la muerte como algo triste, algo negativo, y claro, es muy difícil que haya la luz, es verdad, tarda un poco en el clavo, es decir, la luz baja cuando hay devoción, cuando hay sinceridad, cuando nos acercamos a lo que somos, al fondo que somos. Es decir, en un entierro, pues, ¿qué vi? Una figura negativa, aquella señora grande, muy grande, ante medio cuerpo, pero ocupaba todo, es que era enorme, y burlona, es decir, que me parece que a mí me miraba, me sentí como observado, como que me había detectado. Bueno, claro. No vas a ver nada realmente luminoso. Ahora, esta mujer era muy devota, tenía una enfermedad grave también, y era muy devota, y iba a la iglesia, era conocida la iglesia, pues quizá fue diferente. Ahí se manifestó la luz de la Virgen, no sé. Algo hubo allí distinto a un entierro normal, porque yo he ido a muchos entierros y no veo, la verdad, los entierros. Y lo que trato es un poco de compartir todo esto. O sea, es compartir en la medida hasta donde puedo llegar, ¿no? Muchas gracias, hasta pronto. Gracias Muchas gracias a ti, mucho encantado de hablar contigo y con todos los oyentes. Encantado de poderme dirigir a ellos y de poder ser a ellos útil en la medida en lo que pueda. Así es. Hasta pronto. Muchas gracias.